Los palacios minoicos se construyeron en la isla de Creta, en el mar Egeo, durante el periodo del Bronce Medio, es decir, unos 2000 años antes de Cristo. En la actualidad seguimos sin conocer el verdadero origen de estos palacios de una gran belleza ornamental. Bien, pues para hablarnos de los palacios minoicos y de los enigmas que aún hoy en día plantean a los historiadores, contamos con Inmaculada Vivas Sainz, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Inmaculada, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿de dónde procede el término palacio minoico? Pues el término palacio minoico fue acuñado por Sir Arthur Evans. Evans fue un británico apasionado por la mitología griega, imbuido del espíritu romántico de su tiempo y además arqueólogo amateur. Parece que quería desentrañar la leyenda del rey Minos y su laberinto. Por ello comenzó las excavaciones en el yacimiento de Knossos, en Creta, en 1900, donde descubrió los restos de un gran palacio con múltiples estancias, patios, escaleras, galerías. Las ruinas que Evans encontró tenían un aspecto un tanto laberíntico y por ello rápidamente lo vinculó con el mito del rey Minos. Hoy día no se acepta la idea de que el Palacio de Knossos sea la verdadera residencia del rey Minos, pero esos hallazgos permitieron establecer la existencia de una importante civilización en el segundo milenio antes de Cristo, que Evans denominó minoica en referencia a ese mítico rey Minos. O sea, que fue como un homenaje, digamos, ¿no? ¿Por qué surgen esos palacios minoicos? Su aparición, la verdad es que sigue siendo hoy en día un gran enigma, porque lamentablemente carecemos de fuentes escritas en Creta que aporten una visión histórica de los acontecimientos y del periodo. Sabemos que durante la etapa del Bronce Medio, las relaciones con Egipto y el levante mediterráneo comienzan a adquirir relevancia y que Creta se convierte en una importante potencia en el Mediterráneo, con una destacada actividad marítima comercial. La verdad es que desde hace décadas los investigadores han intentado explicar la aparición de los palacios cretenses. Probablemente sean fruto de un conjunto de diversos factores. En primer lugar, la sociedad cretense experimentó una evolución propia con la aparición de una élite dirigente vinculada a la existencia de una importante prosperidad económica. Pero entre esos factores cabe destacar el deseo de la élite dirigente de emular las expresiones de poder del Próximo Oriente, en un intento de equipararse a ellas. Es muy posible que la idea minoica de un palacio monumental estuviese inspirada por los palacios de la época existentes en Próximo Oriente y en Egipto, y que los cretenses podrían haber visto en sus contactos marítimos y en sus relaciones con los pueblos del Mediterráneo oriental. Este tipo de estructura arquitectónica monumental pues inspira poder, permanencia y estatus social, y es sin duda el reflejo de la élite minoica de esa época. Inmaculada, sin embargo, ¿cuál era exactamente la función de los palacios minoicos? Parece ser que la función era bastante diversa. Hoy día se han superado las teorías de Evans y se considera que centros como Knossos o como Malia son mucho más que la residencia de la élite. Quizás sería más adecuado hablar de ciudades-palacios más que de palacios, porque se trata de unidades con un importante papel económico, además de político y religioso. Los palacios probablemente funcionan como una entidad económica y administrativa que controla el territorio a su alrededor. La producción agrícola, por ejemplo, se almacena en los palacios, donde encontramos silos para cereal y talleres para producción de aceite o de vino. Además, los palacios minoicos debieron tener también un importante papel comercial, no solo dentro de Creta, sino también en cuanto a productos que se exportan y que llegan del exterior, de lugares tan lejanos como el Levante asiático y Egipto. Bueno, ¿y quién residía dentro de estos palacios minoicos? Bueno, este es uno de los muchos interrogantes que siguen sin respuesta en el tema de los palacios minoicos. Aunque pueda parecer increíble, no sabemos quién residía en ellos. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Egipto en esta época, como en las posteriores, hasta la época de dominación micénica de Creta, no hay evidencia de una verdadera familia real en la sociedad cretense. O sea, no sabemos, no tenemos constancia de que hubiera un rey. No es correcto, por tanto, hablar de un príncipe, un rey minoico, residiendo en esos palacios de Creta. Podemos deducir que es la élite minoica la que reside en el palacio, una clase dirigente que podría haber ostentado el poder político, quizás con algún tipo de función religiosa. ¿Y cómo eran exactamente estos palacios, Inmaculada? Pues en primer lugar llama la atención la ausencia de fortificaciones en los complejos palaciales minoicos. No había ningún tipo de muralla, por lo que podemos suponer
que era la flota la encargada de la defensa, algo lógico si tenemos en cuenta que Creta es una isla. Los palacios se ubicaban en suaves colinas y se aprovechaba el desnivel del terreno para levantar una construcción escalonada con edificios de 2 o 3 pisos. El elemento más destacado, sin duda, es el gran patio central, que tiene forma rectangular, en torno al cual se distribuyen múltiples estancias. El patio además tiene una función de ser lugar de recepción y de reunión. Podemos imaginar a los minoicos congregándose en ese espacio. Y debido al desnivel de terreno, existían varios niveles en los edificios y se hacían largas escaleras para acceder de un lugar a otro, además de corredores y de galerías. Destaca, por ejemplo, la existencia de los llamados pozos de luz, que eran huecos o pequeños patios creados para dar ventilación y luz a una habitación sin luz exterior, que era el resultado de las remodelaciones de los palacios. Y además sabemos que existían largas vías procesionales en los accesos al palacio, que tendrían un uso religioso en ocasiones especiales o en festividades religiosas, quizás con la llegada de la primavera, por ejemplo. Y además de todos estos elementos, digamos, comunes que acabas de contarnos, ¿son iguales todos los palacios minoicos? No, existen muchas diferencias, aunque muchos de ellos comparten rasgos comunes. Tenemos, por ejemplo, palacios de gran tamaño como Malia, con una extensión de 10.000 metros cuadrados, o como Nosos, un gran palacio de unos 17.500 metros cuadrados y unas 1.500 estancias. Estamos hablando de un palacio muy grande. Sí. Y por otro lado, también tenemos lugares con palacios más pequeños, como Agia Triada, Comos o Arcanés, en los que encontramos palacios menos monumentales, pero que comparten características. Por ejemplo, tienen varios patios. ¿Y cómo podríamos reconstruir mentalmente el aspecto de un palacio minoico? Pues serían complejos de gran extensión, que nos llamarían la atención probablemente por el colorido de las columnas, pintadas en rojo y en negro, y por las pinturas murales y los relieves de estuco que decoraban muchas de sus salas. Probablemente nos llamarían la atención las escaleras monumentales que comunicaban algunas de las estancias, así como la presencia de ese gran patio central con un pórtico de columnas, un patio que servía de lugar de llegada y de reunión. O sea que los palacios estaban decorados con pinturas, ¿no? Efectivamente, se decoraban con pinturas al fresco. El artista cretense aplicaba los colores al agua sobre un enlucido de cal fresco, el cual une los pigmentos químicamente y absorbe el color, de modo que el artista debía trabajar rápidamente antes de que el enlucido se secara. La técnica del fresco, que se usa en el Egeo en esta época, difiere de la pintura al temple que se empleaba en el Antiguo Egipto, en la cual los pigmentos se mezclan con algún tipo de material aglutinante y son aplicados sobre una base de enlucido seco de cal mezclada con aglutinante. ¿Y qué pintaban exactamente en esos frescos? ¿Cuáles eran los temas principales? Pues la verdad es que pintaban escenas muy, muy variadas. Por ejemplo, las de naturaleza, que es un elemento muy importante en su religión, ¿no? Podemos aclarar que no tenemos textos religiosos sobre la época minoica, con lo cual es interesante el análisis porque tenemos que recabar información de estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar las escenas que muestran la naturaleza durante la primavera, quizás simbolizando la regeneración y la vida. También tenemos escenas de animales marinos como delfines, como en ese llamado fresco del Mégaron de la Reina, en el que vemos unos grandes delfines de tonos azulados nadando en el mar. Y también podemos citar, por ejemplo, el Palacio de Nosos, el Salón del Trono, que estaba decorado con 2 animales fantásticos que llamamos grifos y que tienen grandes alas, un cuerpo de león y una cabeza de águila, y que sabemos que eran una especie de protectores de la realeza. Y además de estas escenas centradas en la naturaleza, ¿hay también representación humana? Sí, tenemos muchas representaciones de hombres y mujeres minoicos. Una característica muy distintiva de los frescos minoicos es su estilo vivo y con gran movimiento, son figuras humanas muy gráciles, un estilo que quizás estaba determinado por la necesaria rapidez de ejecución en los frescos. Además llama la atención, por ejemplo, que las figuras humanas se muestran con la cabeza de perfil y un peculiar ojo de perfil, igual que el que vemos en la pintura del Antiguo Egipto. Y además, por ejemplo, en la pintura minoica tenemos la misma convención de color de piel que en Egipto. El rojo se utiliza para los hombres y el color crema o blanco para las mujeres. ¿Y a qué creéis que es debido esto? Pues hay teorías que apuntan a que distinguen más un color rojizo para los hombres, porque probablemente realiza más actividades en el exterior, y la mujer está más, digamos, recluida en el ámbito doméstico, pero independientemente es una convención artística, ¿no? Representando
con esos dos colores rápidamente uno identifica el género del personaje. Y en el conjunto de los frescos minoicos, ¿qué ejemplos de figuras humanas te parecen más atractivos? Pues yo destacaría en primer lugar las imágenes de mujeres con faldas largas de volantes de colores y unas chaquetillas que dejan el pecho al descubierto, que se cree que pueden representar a sacerdotisas o a diosas. Suelen encontrarse en frescos muy típicos, muy característicos de hombres y de mujeres que participan en procesiones religiosas y que además, como decíamos antes, son importantes porque nos muestran cómo era la sociedad cretense. Son un tipo de pintura muy colorista, dinámica, de gran belleza, ¿no? Por ejemplo, el conocido fresco de la Parisina, que nos muestra a una mujer con una rica vestimenta que recuerda a las mujeres parisinas de comienzos del siglo XX. Y en segundo lugar, y porque son de mi predilección especial, yo destacaría las escenas de figuras humanas realizando saltos y acrobacias sobre toros. Eran una especie de deporte ritual, actividad ritual. La taurocatapsia, que es el nombre técnico de estos saltos de toros, se considera un deporte ritual que quizás estaba asociado a un rito de paso a la edad adulta. Y curiosamente se documenta solo en el Palacio de Nosos, con lo cual quizás estuviera vinculado a la élite de ese palacio, ¿no? En los frescos de toros vemos representados a atletas que realizan acrobacias saltando de frente o de modo lateral. Son figuras gráciles y flexibles, como el famoso panel de saltos de toro en relieve que se conserva en el Museo de Iraklion, en Creta. Las escenas, desde luego, son muy interesantes, ¿no? Nos revelan vigorosos cuerpos de los minoicos, con una característica cintura de avispa, ataviados con unos faldellines cortos, con un típico peinado de rizos largos y adornados con brazaletes. En fin, tenemos una variedad increíble en las escenas de estos frescos. Y muy atractivos por todo lo que nos has contado. Inmaculada Vivas-Sainz, profesora de Historia del Arte en la UNED, Los Palacios Minoicos, un enigma sin resolver. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias.